En el día de hoy vamos a continuar con nuestro análisis de trigonometría que empezamos ayer. Voy a tratar de seguir un camino más ordenado porque al final de la clase de ayer eh, hice una demostración sobre una fórmula de coseno de la suma y de ahí se empiezan a tener como consecuencia varias fórmulas que van a estar ocupando. Entonces voy a partir desde ahí de nuevo, voy a asumir esa fórmula y vamos a ir un poco más ordenados, ¿ya? Para que tengan esta parte como con un camino lógico un poquito más simple que lo que hicimos ayer al final, ¿ya? Entonces, vamos con eso. Acá. Ahí. Y ahora deberíamos estar viendo el pizarrón. Yo les comentaba que aquí voy a hacer mucho más como un orden propio en cuanto al desarrollo de los contenidos de esta semana, más que el PDF. El PDF a ustedes les va a servir para eh, extraer ejercicios. Hay hartos ejercicios ahí que pueden usar. Ujú. Entonces, ¿qué habíamos deducido ayer? Teníamos una identidad que era el coseno de la suma. Coseno de un ángulo más otro es coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Es esta fórmula que está acá. ¿Ya? A partir de esta y de otra, que aquí también lo conversamos ayer, el, qué pasaba con esta propiedad del complemento. Yo tengo que seno de x es lo mismo que coseno de pi medios menos x, o 90 grados menos x. Ya básicamente eso nacía de nuestro triángulo rectángulo. Ya para un ángulo cualquiera x, el que me falta acá es pi medios menos x, 90 menos x. Entonces, todo lo que le pasaba al ángulo x, por ejemplo, para calcular seno, eh, si este era un A y este era un C, y este era un B, si yo calculaba seno de X, es A partido en, eh, seno de X es A partido en C, pero es lo mismo que coseno del otro ángulo. ¿Ya? Para el otro ángulo, el A es el cateto adyacente. Entonces, al mismo tiempo, esto es coseno de pi medios menos X. ¿Ya? Entonces, funciona esta suerte de complemento. ¿Ya? Para los que son futboleros, por eso uno en el fútbol habla de tiempo complementario, ya porque es lo que me falta para llegar a 90, ¿ya? Y suplementario es lo que viene después. Suplemento en matemáticas es para llegar a 180. ¿Ok? Entonces eso, ya tenemos estas fórmulas también. Y ahí a partir de esas dos ideas, esto ya lo había explicado ayer, lo voy a borrar. A partir de esas dos ideas, podemos sacar, por ejemplo, qué pasa con el seno, coseno y tangente cuando el x lo cambio por un menos x. ¿Ya? Ayer lo expliqué de otra forma, me adelanté un poquito a algo que vamos a ver en dos diapos más, en dos pizarras más. Aquí lo vamos a hacer usando las dos anteriores. Por ejemplo, si yo quiero calcular seno de menos x, seno de menos x, si le aplico la propiedad del complemento, es coseno de pi medios menos x. O sea, es coseno de la suma, pi medios más x. O sea, puedo ocupar la fórmula que está acá arriba. Por ende me queda coseno de pi medios, seno de x, perdón, coseno de x, menos seno de pi medios, coseno de pi medios. Perdón, seno de pi medios. Es coseno, coseno, seno, seno. Siempre así para la fórmula de coseno de la suma. Y la gracia es que coseno de pi medio es 0, si uno va a la tablita que vimos ayer, es 0, y seno de pi medio es 1. ¿Sí? Eh, entonces nos quedó al final menos seno de x. Entonces el menos salió. Si tenía seno de menos x, entonces nos dio menos seno de x. Ese es el resultado. Entonces la función es impar. En el caso de seno, voy a borrar todo esto que está acá, y vamos a limpiarlo un poco. En el caso de seno, uno puede llegar a que es menos seno de x, que es lo que hicimos recién. Entonces, la función es impar.
Si yo considero seno como una función, que es lo que vamos a hacer el día de mañana, por ejemplo, seno de x es impar. ¿Ya? Provoca esto de que el menos sale fuera. Y cuando lo hago con coseno, eh, es distinto. Uno puede aplicar las mismas fórmulas y va a llegar a que esto da coseno de x. Entonces esto me lleva a que coseno es par. ¿Ya? Ese, y después tangente de menos x es seno partido en coseno. También lo vimos ayer. ¿Ya? Y como en el seno sale fuera el signo, y en el coseno se muere el signo, entonces lo mismo que escribir menos tangente de x. Así que el tangente también es impar. ¿Ya? Ahí tenemos qué pasa con la paridad para estas tres funciones. ¿Ya? Seno y tangente son impares, coseno es par. ¿Ok? Ahí tenemos tres. Y eso me permite, ya una vez teniendo la paridad, ¿qué pasa con los menos? Ya me permite calcular las demás fórmulas de suma. Ya teníamos esta, que era para coseno de la suma, pero también puedo hacer coseno de la resta, seno de la suma, seno de la resta. Por ejemplo, si hago coseno de la resta, es lo mismo que escribir coseno de sumar un menos i. Entonces esto es, voy a aplicar la misma fórmula de arriba. Coseno, coseno, solo que en este caso el segundo tiene un menos, menos seno, seno. Seno de x, seno de menos x. Ah, de menos i, perdón. De menos i. Y como ya vimos que el coseno es par, ese menos se muere, entonces me queda coseno de i. Y como el seno es impar, ese menos sale y cambia el signo del otro. Entonces aquí llego a la misma fórmula de antes, solo que tiene un más entre medio en vez de un menos. Entonces, esta que está acá, la podemos resumir en coseno de x, coseno de y, más seno de x, seno de y. Eso tenemos con el coseno, ¿ya? Los signos funcionan al revés. Eso va a pasar en general. Y con seno voy a ocupar la idea del complemento. Seno de x más y es lo mismo que coseno de pi medios menos el x más y. ¿Ya? A lo que le esté calculando seno, puedo hacer coseno de pi medios menos x, o sea, pi medios menos eso que estoy calculando, que en este caso es el x más y, el ángulo. Uno lo puede reagrupar, puede dejar como que el primero es pi medios menos x y el otro es menos y, el segundo término, y le aplico la misma fórmula de la resta anterior. Va a quedar coseno de pi medios menos x, coseno de y, sin paréntesis, más seno de pi medio menos x, seno de y. ¿Ya? Y en este caso, claro, coseno de pi medio menos x es seno de x. Vuelvo a usar complemento acá. Aquí me va a quedar seno de x. Y en el otro seno de pi medio menos x, vuelvo a usar complemento. Y eso se transforma en coseno. Coseno de x. Entonces, la fórmula es mucho más simple. Vamos a borrar esto. Esto es solo para que vean de dónde se deduce y no sea solo como una lista de fórmulas que uno no entiende de dónde salen. El seno entonces va a ser seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero. Así uno la memoriza en general. Que es lo mismo que teníamos escrito, solo que está reordenado. Y en el caso de la resta, en la misma situación, pero cambia el signo entre medio. Seno del primero, coseno del segundo, seno del segundo, coseno del primero. ¿Ya? Entonces, estas son nuestras fórmulas de suma. Estas cuatro que están acá son la forma que nosotros tenemos de calcular coseno y seno de alguna suma o resta. También sirve resta. ¿Ok? Estas dos propiedades también súper útiles eventualmente si es que las necesitamos para alguna identidad. ¿Ya? Y uno puede seguir adjuntando identidades. Vamos a hacer un poco más de identidades y vamos a ver algún ejemplo.
Lo que ya obtuvimos para seno y coseno, lo podemos hacer para tangente, ¿sí? Para tangente aquí al tiro voy a hacer el más y el menos juntos, porque ya sabemos que difieren en un signo nomás. Para tangente, bueno, tangente, la única identidad que tenemos es que es lo mismo que seno partido en coseno. Seno partido en coseno. Y para cada una de ellas tenemos su fórmula de la suma o la resta. Entonces, para seno van intercalados, seno de x, coseno de y, seno de y, seno de y, coseno de x, y el seno mantiene el signo. Cuando es más, aquí va un más, y cuando es menos, aquí va un menos. Y en el caso de coseno, es coseno, coseno, coseno de x, coseno y después seno, seno, seno de x, seno de y. Y los signos van al revés. Cuando es coseno de la suma, va una resta, y cuando es coseno de la resta, va una suma. ¿Ya? Ahí están como las dos fórmulas resumidas. ¿Mm? Pero yo ando en busca de una fórmula con tangente. Entonces, ¿qué es lo que hace uno acá? Simplifico la fracción. Voy a simplificar todo por coseno de x, coseno de y. Voy a dividir todo por esa expresión, arriba y abajo. Coseno de x, coseno de y. Arriba y abajo, voy a simplificar. Esto lo vamos a mover un poquito más para abajo. Y nos va a quedar así. En el primer término me queda seno de x, coseno de y, partido en coseno de x, coseno de y. Todos los términos van a quedar divididos por coseno de x, coseno de y. Después seno de y, coseno de x, dividido en coseno de x, coseno de y. Y abajo, el primer sumando dice lo mismo que por lo que estoy dividiendo. Coseno de x, coseno de y, dividido coseno de x, coseno de y. O sea, da 1. Y después viene un menos más. Y el último también lo divido por lo mismo. Seno de x, seno de y, dividido en coseno de x, coseno de y. ¿Ya? Todos los términos los dividí por coseno de x, coseno de y. Y voy a agrupar. Si uno se fija, eh, cada uno de estos que están acá, yo puedo agruparlos, convertirlos en algún tangente, me queda seno partido en coseno, en casi todos, y hay términos que se simplifican, ¿sí? Por ejemplo, S, aquí aparece otra tangente, ¿ya? Así que esta fórmula la puedo dejar escrita toda en tangente, ¿ya? El resultado final va a ser, en el primero aparece un seno partido en coseno, eso es tangente, y el otro término se simplifica. Después seno de y, bueno, más menos, seno de y partido en coseno de x. Perdón, acá, perdón. Este con este se simplifican. Sorry. Y me queda seno de y partido en coseno de y. Eso es tangente de y. Después el 1, menos más, seno de x partido en coseno de x. Eso es tangente de x. Y seno de y partido en coseno. Eso es tangente de y. Y esa es la fórmula. ¿Ya? Como uno calcula tangente de una suma o de una resta, lo calcula así. Tenemos esa fórmula que está ahí. ¿Ok? Hago el primero con el segundo y los reparto de esa forma. Ojo con los signos. Si el tangente es de la suma, entonces acá va un signo más, pero acá va al revés, va un signo menos. Y si es con menos, todo lo contrario. Arriba va un menos y abajo va un más. ¿Ya? Ahí tenemos cómo se hace el tangente de la suma. ¿Ok? Pura fórmula. Estamos juntando como un pool de fórmulas que vamos a empezar a ocupar. Por último, está el tema de los periodos de cada una de las funciones. Un periodo es una constante donde uno tiene una función, tengo el x, le sumo esa constante y me da el mismo f de x. Eso significa un periodo. Es una constante donde yo la sumo al x y no pasa nada. ¿Ok? Eso es en general. En nuestro caso, tengo que seno de x más 2pi es lo mismo que seno de x. ¿Por qué? Porque 2pi en grados es 360.
Y si usted dibuja un ángulo y le agrega 360, cae a donde mismo. Entonces, en realidad, estoy calculando, si calculo seno de ese ángulo, estoy calculando lo mismo, ¿no? ¿Ya? Así que sumarle 2pi o sumarle 360 da lo mismo en todos los casos, ¿ya? Para seno, coseno. Y para tangente sucede algo particular. Cuando hago tangente, el periodo me queda pi, ¿ya? No es necesario llegar a 2pi para que se repita el valor, ¿ya? Esto lo vamos a entender con una comprensión que vamos a hacer a continuación. Se va a entender mejor, pero eh, en el caso de tangente no es necesario dar la vuelta completa, ¿ya? Básicamente, eh, lo voy a explicar después, pero básicamente es por lo siguiente. No, lo voy a explicar después. Si lo de la circunferencia viene después. Ya, y ahí tenemos un pool de fórmulas. Estas son nuestras primeras fórmulas de trigonometría. Hay que tener ojo entonces, tener súper bien aprendidas las que son de la suma para coseno y seno y tangente, que es la que obtuvimos después. Y estas ideas de complemento y paridad. Ya que paridad sobre todo es muy útil. Súper, súper útil en general, ¿ya? Para sus 4 cursos de cálculo. Súper útiles. Y esto de los periodos, ¿ya? Para seno y coseno es 2pi y para tangente es pi. ¿Ok? Veamos un ejemplo para poder aplicarlo, ¿ya? Porque ya es mucha materia, muchas fórmulas. Veamos cómo las podemos llevar a un ejemplo. Acá nos piden calcular seno de 15 grados más coseno de 2pi tercios menos tangente de 321 pi cuartos. Ya es suma de razones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, me las tengo que arreglar para poder ocupar las que yo conozco de la tablita. ¿Sí? En la tablita que vimos ayer, había un 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. ¿Ya? Esas son las que yo conozco. Ahí puedo calcular seno, coseno y tangente. ¿Ok? Esas son las que uno se tiene que saber. Entonces, todos los ángulos que están acá, de alguna forma tengo que relacionarlos con estos ángulos que están aquí. Por ejemplo, el seno de 15 me conviene escribirlo como seno de 45 menos 30. ¿Ya? Porque el 45 y el 30 aparecen en la tabla. Así que voy a usar seno de la resta acá. Después en el otro, 2 pi tercios, es lo mismo que hacer eh, pi tercios más pi tercios. ¿Sí? O 60 más 60, si lo quiere pensar en grados. ¿Ya? Así que aquí puedo hacer coseno de la suma. Para el caso de tangente, hay un ángulo muy grande, muy, muy grande. 321 pi partido en 4. Entonces lo voy a escribir de otra forma. Voy a como sacarle un pi cuartos de acá. Voy a escribirlo como 320 pi partido en 4 más pi cuartos. Le extraje un pi cuarto. ¿Ok? Entonces la idea es que ese 320 con el 4 se simplifican y me queda 80 pi. Entonces tengo tangente, ¿ya? Lo separé de esa forma. ¿Ok? Todo lo demás sigue igual. Ya, y ahora en el siguiente paso voy a aplicar las identidades, lo que aprendimos en las fórmulas anteriores. Entonces, tenemos primero seno de una resta. Seno de una resta es seno del primero, coseno del segundo, menos seno del segundo, coseno del primero. Entonces ahí están, y la gracia es que cada uno de esos seno y coseno yo me los sé porque están en la tabla. Lo mismo con coseno. Es coseno en coseno de la suma es coseno del primero, coseno del segundo, menos, cuando es suma en el coseno, aquí se pone un menos, seno del primero, seno del segundo. ¿Ya? Todos esos los puedo calcular. Pi tercios es 60 grados, así que también está en la tabla. Y por último, eh,
Para tangente, aquí dice 80 pi más pi cuarto. ¿Qué significa 80 pi? Bueno, 80 pi es haber sumado pi, etcétera, 80 veces. ¿Sí? Eso es 80 pi. Entonces, en realidad, como el periodo es pi, y a la tangente no le interesa sumar pi, ¿ya? Si usted suma pi, queda todo igual. Este proceso lo hice 80 veces. Entonces, en realidad, no aporta en nada. Es 80 pi. Ese 80 pi lo puedo sacar y me quedo solo con el tangente de pi cuartos, que está en la tablita. Tangente de pi cuartos es tangente de 45 grados. Ujú. Así que todo lo que está aquí es calculable a través de la tabla. ¿Ya? Yo les decía que ese insumo es el más básico y hay que sabérselo bien y de memoria. Ujú. Entonces, por ejemplo, seno de 45 es raíz de 2 partido en 2. Coseno de 30 es raíz de 3 partido en 2. Seno de 30 es un medio. Coseno de 45 es raíz de 2 partido en 2. Todo esto es desde la tabla. Ya cuando uno la memoriza, todo esto es súper natural. Coseno de pi tercios, que es 60, es un medio. El otro también, un medio de nuevo. Y seno de pi tercios es raíz de 3 medios, que está multiplicado también por raíz de 3 medios. Y el último, tangente de pi cuartos, es lo mismo que hacer seno de pi cuartos partido en coseno de pi cuartos. Ujú. Y en ambos casos da raíz de 2 partido en 2, arriba y abajo. Entonces esto me da 1. De hecho lo calculamos ayer. Todo esto da 1. Y ahí tengo el resultado. Hay que amononarlo un poquito, dejarlo escrito mejor. Eh, Esto me va a dar raíz de 6 partido en 4. El otro va a ser raíz de 2 cuartos. El siguiente es un cuarto. Después viene 3 cuartos, menos 3 cuartos. Y después viene un 1, que lo puedo escribir como 4 cuartos. ¿Ya? Así que dejo todo en denominador 4. Están los números enteros arriba que puedo sumar y restar. 1 menos 3 menos 4 es menos 6, ¿cierto? Y tengo un raíz de 6 y un raíz de 2, que esos no les puedo hacer mucho, así que los dejo así tal cual. Y ahí está el resultado. ¿Ok? Entonces, un ejercicio que se basa enteramente en que uno domine los valores de esta tabla para seno, coseno y tangente, y que uno domine entonces las fórmulas que acabamos de deducir. ¿Ya? Son hartas fórmulas, esta parte siempre nos cuesta cuando aprendemos trigonometría, ¿ya? Pero yo los invito a que cuando estudien esto, vean cómo lo construimos. ¿Ya? Lo importante es que yo me pueda memorizar, por ejemplo, esas que están acá, y todo lo que viene después como consecuencia de eso. ¿Ya? Entonces ahí los alumnos eligen si pueden, si quieren memorizar todo, o son capaces de deducir alguna. Ujú. Eso, no sé si hay alguna duda hasta acá, muchachos, algo que quieran preguntar. Profe, Cuénteme. en el caso de la tangente del 80 pi, Ujú. en el periodo es tangente x más pi, ¿no? Claro. Pero en ese caso uno elige cuál le conviene más, porque los dos están en No, pues pi. lo que acá está pasando, lo que acá está sucediendo es que tú tienes, aquí lo voy a hacer en más detalle. En el fondo hay que calcular tangente de pi cuartos más 80 pi, ¿cierto? Entonces, lo que uno se da cuenta es que, bueno, 80 pi no es más que sumar pi muchas veces, 80 veces, más pi, etcétera, ¿sí? Entonces, cada una de esas sumas de pi en realidad no aportan nada, porque pi es el periodo. Estás cayendo donde mismo. Entonces tú puedes eliminar todos los pi, los 80 que aparecen acá, los eliminas todos y te quedas solamente con el pi cuartos. ¿Está bien? Cada vez que aparece un múltiplo de pi, un múltiplo entero de pi, en el fondo estás sumando pi muchas veces nomás. Y eso no aporta en nada. Lo mismo te pasaría si tienes tangente de, no sé, cualquier ángulo, eh, 15 grados, por ejemplo, 15 grados, y le sumas 180 muchas veces. No lo hagamos con grados porque si no va a quedar muy grande. Sigamos haciéndolo con radianes. Si tengo pi tercios más, no sé, 5000 pi,
o 5001 impar, así. 5001 pi, ¿ya? Ese 5001 pi no aporta en nada, ¿ya? Es sumar pi 5001 veces, y cada una de ellas no aportó en nada. ¿Está bien? Esa es la idea del periodo. Sí, No. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? sí, se entiende. Perfecto. Muchas gracias, Juan. De nada. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Ya. A ver, entonces tenemos estas fórmulas y ahora vamos a ver una técnica que eh, es bien importante como para calcular seno, coseno y tangente de otros ángulos. Cuando digo otros ángulos, son los que están fuera de esta tabla que uno memoriza, ¿ya? Uno podría seguir haciendo las fórmulas anteriores. Yo podría seguir calculando, por ejemplo, para calcular, no sé, seno de 120, yo puedo hacer seno de 60 más 60, le aplico la fórmula y voy a llegar. Ya me va a dar el resultado de esto. Ya se puede hacer todo lo que voy a mostrar a continuación con las fórmulas anteriores. ¿Ya? Esto es como una manera complementaria de poder calcular estos valores. Que sirve, hay gente que le gusta las fórmulas anteriores y gente que le gusta hacer este asunto de la circunferencia. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de la circunferencia? Que primero la voy a pensar unitaria. Es una circunferencia unitaria. Eso significa que tiene radio 1. ¿Ya? Para todos los radios que yo marque acá son 1, incluidos los ejes. ¿Ya? Por ejemplo, de aquí hasta acá, eso vale 1. Entonces, cuando uno está en la unitaria, yo dibujo acá un triángulo rectángulo, ¿ya? Sobre alguno de los, sobre el eje X en general. Y la gracia es que aquí tengo el ángulo. Aquí tengo el ángulo X. ¿Ok? Y cuando uno hace eso, eh, como el radio es 1, como el radio es 1, y pongámosle A y B a los otros dos lados, yo tengo que seno del ángulo va a ser cateto opuesto a partido en cateto, en hipotenusa, perdón, 1. O sea, es A. Eso quiere decir que acá en esta circunferencia unitaria, la medida vertical representa seno, ¿sí? Porque la hipotenusa es 1, como que no aporta en nada, dividido por 1. ¿Ok? Así que la medida vertical de ese triángulo, el cateto opuesto, representa el seno. Y algo parecido pasa con coseno. Con coseno, yo calculo el coseno de ese triángulo y es b partido en 1. ¿Ya? Y como estoy dividiendo en 1, me queda b. O sea, la medida de coseno en ese triángulo es el cateto que está aquí horizontal. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia de la circunferencia unitaria, que todo lo vertical es seno del ángulo que yo formo y todo lo horizontal es coseno. Entonces uno al final lo resume así. Todo lo horizontal es coseno, ¿ya? Y todo lo vertical es seno. Vamos a escribirlo acá al lado. Es seno de X. Todo lo vertical. Si estoy con coseno, a la derecha, todas esas medidas van a ser positivas. Y si estoy a la izquierda, van a ser negativas. Obvio que eso como que no es posible porque son distancias, ¿ya? Pero esto es como una técnica nomás para saber funciones trigonométricas, estas razones trigonométricas eh, de otra forma, ¿ya? Es una técnica. Entonces, si uno hace este juego de que a la izquierda están los negativos, le va a funcionar la técnica y les van a salir los valores indicados. Si lo hago con seno, arriba va a tener positivo y abajo va a tener negativo, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo para que vean cómo se construye, cómo uno puede encontrar otro ángulo. Esto también nace a partir de la tablita que uno debe conocer. Es la misma idea. Por ejemplo, si quiero calcular seno de 120, que era el que les ponía hace un rato. Seno de 120 grados, que es lo mismo que seno de 2 pi tercios. ¿Ya? 2 pi tercios da 120. ¿Ya? Acuérdense que pi es 180. Si quiero calcularlo, entonces voy a la circunferencia, que tiene sus ejes, ubico el 120.
Veo dónde está el 120. Bueno, para llegar a 120 tengo que hacer el 60, que debería estar por ahí. Ahí avancé 60, de aquí hasta acá. Y avanzo otros 60. Entonces caigo aquí. Justo la circunferencia está fea en el lado que no quiero. Espérense. Voy a hacerlo más ordenado entonces. Ah, puedo copiar esto. Ahí. Mejor. Lo voy a hacer más ordenado para que no haya confusión con las líneas. Entonces yo les decía, busco el 60 primero. Ahí está el 60. Ahí. Ahí. Lo voy a marcar. Ese tipo es 60. Y avanzo otros 60. Y cuando avanzo otros 60, me queda esta línea simétrica a la anterior. ¿Sí? Hago 60, 60, otros 60 y llego a 180. ¿Mm? Entonces el 120 está aquí. Es lo que avancé de aquí hasta acá. ¿Ya? Y la gracia es que cuando uno encuentra esa línea con el ángulo que me están preguntando, yo puedo completar, puedo completar triángulos. Voy a completar el triángulo del 60, ¿ya? Tirando una línea para que se forme con el eje X, un triángulo, rectángulo, y en el 120 igual, voy a tirar una línea hacia abajo. La gracia es que me queda el mismo triángulo, es exactamente el mismo triángulo. Entonces cuando a mí me preguntan seno de 120, a mí me están preguntando por esta medida vertical. Recordemos que seno en la circunferencia unitaria mide la medida vertical. Entonces, si me piden seno de 120, me están preguntando por esa medida. Esa es la medida que yo quiero. Pero justo esa medida es la misma que está al otro lado. Es la misma que está ahí. Entonces, si me piden seno de 120, es lo mismo que seno de 60. ¿Ya? Y como seno de 60 está en la tablita, lo puedo buscar, yo tengo la respuesta. Y es raíz de 3 medios. ¿Ok? Pero eso es porque justo el 120, cuando completé el triángulo, me quedó una altura, una medida vertical, idéntica a la anterior. ¿Ok? Esa es como la lógica de hacer esta circunferencia. Veamos otra, porque es importante que lo tengan clarito. Vamos a hacer una. ¿Qué pasa si empiezo a mezclar signos? Que esa es la parte más complicada. ¿Qué pasa si ahora yo hago lo mismo? Uy. Yo hago lo mismo, voy a trazar acá los ejes. Oh, me quedo chueco. Ahí y acá. Ya. Voy a hacer la misma idea, pero ahora voy a querer calcular, pongamos uno más grande, coseno de, puede ser, a ver, coseno de 240. Vamos a hacer coseno de 240. ¿Ya? Bueno, 240 lo voy a escribir como algún ángulo conocido. Por ejemplo, yo podría ponerlo como, voy a basarme en el ángulo de 60, también de 60. Voy a basarme en ese. Voy a marcar el 60 acá. Voy a marcar el 60. Ahí está el ángulo de 60. Eh, Avanzo otros 60, llego a 120. Avanzo otros 60, llego a 180. Avanzo otros 60 acá y llego a 240. ¿Ya? Entonces el 240 también está relacionado con el ángulo de 60. ¿Sí? Voy a borrar esta línea. Esa línea. Ah, no puedo. Ahí sí. También está relacionado con el 60. La idea es que uno lo relacione con algún ángulo conocido. Ujú. Entonces, me están preguntando coseno de 240. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a completar el triángulo rectángulo donde encontré el 240. Voy a trazar una línea hasta el eje X. Y ahí formé un triángulo. La gracia es que me piden coseno. Entonces me están preguntando por la medida horizontal, por esa que está ahí. ¿Ya? Pero esa medida horizontal mide lo mismo que si yo completo el triángulo al otro lado.
Al otro lado tengo el mismo triángulo, exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, esas dos medidas en rojo que puse ahí, horizontales, miden lo mismo. ¿Ok? Por ende, el coseno de 240 mide lo mismo que el coseno de 60. Pero el coseno de 240 está a la izquierda, entonces es negativo. Mientras que el de 60 está a la derecha, entonces está positivo. Por ende, en realidad el coseno de 240 es menos el coseno de 60. ¿Ya? Y coseno de 60, si uno va a la tabla, vale 1/2. Por ende, el coseno de 240 es menos 1/2. Y ahí se acabó. ¿Ya? Entonces, la gracia es siempre el que me están preguntando, relacionarlo con alguno conocido de la primera, de los ángulos de la tablita, que están en lo que vamos a llamar nosotros primer cuadrante, están en esta zona, y hay que relacionarlo con alguno de esos, y completar el triángulo rectángulo, que es tirar una línea hacia el eje X. Y cuando uno hace eso, me quedan triángulos semejantes, de hecho congruentes, iguales, iguales. Y ahí se repiten las medidas. Esa es como la técnica. Y hay que tener ojo con los signos para poder hacer eso. ¿Se entendió la idea, muchachos? ¿Hay alguna duda? Esto es una Profe, técnica alternativa. Perdón, dale. me surge una duda, ¿y si el ángulo cambia a 2 grados, por ejemplo, para una suma, no sé, de 60 y 90, ahí no querían congruentes los triángulos, ¿sí? Pero aplicando la misma técnica, entendí, ¿cierto? Sí, sí, Lo que pasa es que la idea es que siempre que tú estés en la circunferencia unitaria, cualquier ángulo entre 0 y 360, tú lo puedes relacionar con alguien del primer cuadrante, pero basta que lo relaciones con uno solo. No es necesario relacionarlo con dos ángulos. ¿Sí? Por ejemplo, en el que hicimos recién, el 60 está acá. Y ese es el ángulo que me importa. Obvio que hay otro, por ejemplo, ahí está el de 90, pero el que me importa a mí es el de 60 que se forma aquí. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? sí, sí, se entiende mejor, profe. Vale, Eso, muchas gracias. de nada. Ya, eso. Y creo que... Ah, ya. Bueno, tenemos esta idea, esta forma entonces de calcular ángulos distintos a, a los que ya teníamos en la tabla original. También, no sé, pues le podemos meter negativos, ya que tenemos paridad. Si yo les hubiera preguntado seno de menos 240, el menos sale, y tengo que calcular seno de 240, y aplico esta misma técnica. ¿Sí? Entonces, entre las fórmulas y esta técnica de la circunferencia, en realidad tenemos todo, ya tenemos para calcular cualquier múltiplo de los ángulos notables, de los que estaban en la tabla. Ujú. Y añadido a eso, la circunferencia unitaria también nos regala unas identidades que vamos de aquí en adelante a llamar identidades fundamentales, que son tres. Aparte de las fórmulas que ya teníamos antes, aparecen tres identidades que los van a perseguir en todas las materias de los cursos de matemáticas, ¿ya? Que son las siguientes. Eh, y en realidad son bien sencillas de entender. Si yo me paro en cualquier ángulo, yo lo voy a hacer en primer cuadrante para que sea más entendible, pero si yo me paro en cualquier ángulo y completo este triángulo rectángulo, ya habíamos dicho entonces que la medida vertical era seno, ¿ya? En cualquier ángulo, X, y la medida horizontal era coseno. Aquí lo estoy haciendo en el primer cuadrante para no tener que demostrar todo con los signos cambiados. La verdad es que no me quiero meter ahí, quiero que sea simple. Y la hipotenusa es 1, porque es una circunferencia unitaria, ¿ya? Pero podemos hacer nuestro viejo, querido y conocido Pitágoras acá, ¿ok? Se tiene que cumplir que el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado tiene que darme la hipotenusa al cuadrado, ¿ya?
Y bueno, eso me da 1. Así que esto va a funcionar por lo menos para todos los ángulos que están en el primer cuadrante. Pero los que están en los otros cuadrantes, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en realidad son puros reflejos de los ángulos del primer cuadrante y que a lo más van a tener un cambio de signo. ¿Ok? Si estoy a la izquierda, coseno es distinto. Si estoy abajo, seno tiene cambio de signo. Seno es negativo. Pero como aquí está en el cuadrado, como que a esta identidad le importa un pepino si es que tienen cambios de signo. ¿Ya? Con el elevado al cuadrado van a quedar positivos igual. Entonces, si bien yo acá les estoy mostrando esto en el primer cuadrante, esta misma relación funciona en cualquiera de los cuadrantes. ¿Ya? En cualquiera de los cuadros. Así que esta identidad es siempre cierta. Esta identidad funciona para todo X en los reales. ¿Ya? Para cualquier X que usted quiera. ¿Ya? De hecho, no sé, lo podemos ver con los conocidos, con los que tenemos en la tabla. Seno de 60 al cuadrado más coseno de 60 al cuadrado. Seno de 60 era raíz de 3 medios, que ahora lo voy a tener que elevar al cuadrado. Y coseno de 60 era 1/2, que también lo voy a elevar al cuadrado. Y si los elevo al cuadrado, me queda 3/4 más 1/4, y eso da efectivamente 1. ¿Ok? Y uno lo puede comprobar con todos los ángulos que uno pueda usar acá. ¿Ya? La cosa es que funciona para todos, para cualquier X, de hecho. ¿Ok? Entonces, esta identidad súper importante, nos va a perseguir en todas las materias de cálculo que tengamos, cada vez que aparezca trigonometría. Y, y bueno, y es básica, es la más básica de todas las identidades. ¿Ok? Después, por otro lado, tenemos como las hermanas chicas de esta identidad, que van a ser las siguientes. Una dice que tangente cuadrado más 1 siempre me va a dar secante cuadrado. Y la otra dice que cotangente cuadrado más 1 me va a dar siempre cosecante cuadrado. ¿Ya? Todas estas fórmulas, todas estas 3 identidades fundamentales sirven para todo X en R. ¿Ya? De hecho, yo voy a demostrar una nomás. Pongámosla esta, vamos a ponerle números 1, 2, 3. Demostremos la 2 para que me crean. ¿Ya? Esto es, quiero demostrar que tangente cuadrado de X más 1 me tiene que dar secante cuadrado. ¿Ya? Bueno, ¿qué es tangente cuadrado? Tangente es seno partido en coseno. O sea, seno de X partido en coseno de X, todo eso al cuadrado. ¿Ya? Y si yo hago suma algebraica de esto, ¿ya? Al 1 lo voy a amplificar por coseno cuadrado. ¿Sí? Aquí lo voy a amplificar por coseno cuadrado, arriba y abajo, para que tengan el mismo denominador. Y abajo me queda coseno cuadrado, y arriba seno cuadrado más coseno cuadrado. Pero ya vimos que seno cuadrado más coseno cuadrado da 1. Así que todo esto es 1 partido en coseno cuadrado de X, que es lo mismo que decir 1 partido en coseno y todo eso al cuadrado. ¿Ya? ¿Y quién era 1 partido en coseno? El recíproco de coseno, que es el secante. Entonces esto da secante de X, pero al cuadrado. Y ahí está. Ahí llegamos a la igualdad que yo quería demostrar. ¿Ya? Estas son las identidades básicas para también otro tipo de ejercicio que lo vamos a ver mañana, que es demostrar identidades trigonométricas. ¿Ya? Hay un estilo de ejercicio que es lo mismo que acabamos de hacer acá. Yo le planteo una igualdad con identidades trigonométricas y usted tiene que demostrarla. ¿Ya? ¿Cómo la va a demostrar? Bueno, aplicando lo mismo que hicimos acá, desarrollar algún lado de la igualdad y llegar al otro. ¿Sí? Y ocupando todo lo que sepamos de identidades. Estas que son fundamentales o las anteriores que tienen que ver con suma, resta, etc. ¿Ya? Pero la idea es esa, partir de un lado y llegar al otro. ¿Ok? Es un estilo de ejercicio que vamos a ver mañana. Pero aquí están las fundamentales. Eso. Dudas, consultas hasta acá. Algo que quieran preguntar. ¿No?
Ya, vamos con un ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio ahora de un cálculo usando identidades trigonométricas, pero aplicado a un problema de planteo. Entonces aquí también estilos de ejercicios que vamos a ir adjuntando a esta materia. ¿Ya? Ayer alcanzamos a hacer un ejemplo en donde yo les proponía un triángulo, lo llenaba con algunos X, no me acuerdo ya cuál era exactamente, les ponía un ángulo, creo que era de 45, ya no me acuerdo, y con eso con esa información yo tenía que encontrar el X. Ese era el ejercicio ayer, ¿ya? Esa misma idea yo la puedo llevar a un problema de planteo. Es construir una figura, construir algunos triángulos para encontrar algún dato, ¿no? Encontrar algún X dentro de la información que me dan en el problema, ¿ya? Así que básicamente es el mismo problema que este, pero en contexto ahora, en un contexto particular. Hay algunos que son más difíciles que otros. Dice acá, una estatua se encuentra emplazada en el centro de un parque. Al norte de esta, una persona observa la parte superior de la estatua con un ángulo de elevación. Entonces, primer concepto clave acá, vamos a hablar de un ángulo de elevación. ¿Qué significa un ángulo de elevación? Es una medida, por ejemplo, una observación. Hay una persona acá y está mirando algo, no sé, está mirando algo acá. Ahí tengo ángulo cero de elevación, porque estoy mirando algo que está al frente. Pero si esa persona mira algo que está arriba, se produce un ángulo de elevación. Eso es un ángulo de elevación porque eh, provoca un ángulo positivo con respecto a la horizontal. ¿Ya? Eso es elevación. Y tengo el caso contrario. Tengo una persona que puede estar mirando algo. Acá, si lo mira de frente, ahí está la horizontal. Pero si ahora mira algo hacia abajo, entonces el ángulo que se forma está debajo de la horizontal. Entonces eso es un ángulo de depresión. Estas son palabras que van a aparecer en los problemas de planteo. Ese es un ángulo de depresión. Uno lo mide positivo, pese a que el ángulo está medido hacia abajo. Cuando dice ángulo de depresión, uno está pensando en el ángulo positivo, ¿ya? En la medida, en valor absoluto. Y la otra palabra que puede aparecer en los problemas es que un segmento subtiende un ángulo. Entonces, por ejemplo, tengo un segmento acá, AB, y formo un ángulo alfa acá, ¿ya? Con algún otro objeto, pongámosle O, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, alfa es el ángulo que subtiende AB. ¿Ya? Esta palabra rara, que subtiende. ¿Ya? El segmento es el que subtiende un ángulo, ¿ya? El que forma el ángulo. ¿Ok? Con respecto a un punto, eso también debería decir en el texto. ¿Ya? Pero eso es subtender. ¿Ya? Entonces, esas palabras importantes. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice entonces nuestro problema? Voy a devolverme al problema. Dice que hay una persona que está al norte de una estatua que mira la parte superior con un ángulo de elevación de pi tercios. Entonces yo voy a hacerme un esquema acá. No hay datos de la altura de la persona. Ya dice, en todo el rato en el problema dice que la persona observa, bla, 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 pero no hay ningún dato de la persona. Entonces, la altura de la persona es despreciable. Uno puede entender a la persona como un puntito, ¿no? Ya si no hay datos de la persona, quiere decir que yo la pienso como un puntito, ¿ya? Y esa persona, supongamos que aquí está la horizontal, mira una estatua con un ángulo de elevación de 30. ¿De cuánto? De pi tercio. Ya, ahí sería su ángulo de elevación, con respecto al horizontal, que sería el suelo, ¿ya? Esa persona está al norte, ¿ok? Y después, al este de la estatua, entonces yo me tengo que mover de la estatua hacia el este,
¿ya? No sé, el norte está para allá y el este está para acá. Tengo otra persona que observa la parte superior con un ángulo de elevación de pi cuartos. Entonces ahora tengo otra persona que mira esto y ahora se provoca otro ángulo de elevación. Lo voy a dibujar mejor acá a un costado. Eh, Vamos a hacer el dibujo con un poquito más de cariño. Está la estatua, está la persona, la primera persona. Mira entonces la estatua con un ángulo de elevación de pi tercios. Y se supone que ahora hay otra persona hacia el este. Entonces yo lo voy a dibujar como en perspectiva. Esa persona que está aquí, tampoco hay un dato de cuánto mide esa persona, mira también el extremo de la estatua, pero ahora con otro ángulo de elevación, con un ángulo de elevación de pi cuartos. Pi cuarto. ¿Ya? Después hay otro dato que dice que la distancia que separa a las personas es de 20 metros. O sea, ese dato que está ahí son 20 metros. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cuál es la altura de la estatua? Le vamos a poner H. Ya necesito saber cuánto es esa altura. ¿Ok? Ya, el dibujo es para entenderlo, para entender qué es lo que pasa, lo dibujé así en perspectiva. Pero en realidad es un poco mentiroso, porque está el norte, lo dibujé hacia allá, y el este que está para este lado, tiene que formar un ángulo recto con el norte. ¿Sí? Así que ese ángulo que está ahí debería ser recto. ¿Ya? Lo dibujé así solo para entender qué pasaba con las dos personas, pero en realidad un mejor dibujo es lo que voy a hacer a continuación. Es tomar el primer triángulo, dibujar ahí eso, y voy a dibujarlo para el otro lado, para allá. Ahí. Y ahí este ángulo recto está como en perspectiva. ¿Ya? Entonces, acá tengo el pi tercios, acá tengo el pi cuartos. Acá está el norte, acá está el este. ¿Ya? Y ahí se formó un ángulo recto. ¿Ya? Y la distancia entre los dos puntitos, esa es 20. ¿Ya? Y lo que yo quiero calcular aquí es h. Ese es un mejor dibujo. ¿Ya? Porque ahí puedo mostrar que entre el norte y el este forman un ángulo recto. ¿Ok? Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer acá entonces? Ya una vez que ya entendimos el dibujo, lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Una vez que ya entendimos el dibujo. La idea de todos estos problemas es formar triángulos rectángulos. ¿Ya? Hay problemas donde con un triángulo rectángulo usted ya hizo todo, ya encontró todo lo necesario. Este problema es más difícil porque tiene 3 triángulos rectángulos que uno puede identificar. Puede identificar el que está acá, donde aquí formé el pi tercios y acá está el h. ¿Sí? Puedo también formar el triángulo rectángulo que tiene el pi cuartos, acá está ángulo recto, y aquí también está el h, el triángulo que está a la izquierda, y también está el triángulo que está abajo, el triángulo que está abajo, que tiene ese ángulo recto y la hipotenusa 20. Pero no tengo más datos de ese triángulo. ¿Ok? Todo el rato el objetivo es encontrar el h. Entonces necesito más información. ¿Ya? Para poder encontrar el h, tengo en los dos primeros triángulos un ángulo. Si yo tuviera una medida, por ejemplo acá un x, si yo conociera esa medida, yo puedo encontrar quién es el h. ¿Ya? Porque en trigonometría, en un triángulo rectángulo, basta con tener un ángulo y un lado y puedo encontrar todo lo demás, lo que yo quiera. Si yo tuviera un x acá y lo conozco, y lo conociera, entonces estaría listo. ¿Ya? Lo mismo en el otro. Si yo tuviera un y acá, un i en este triángulo, y yo lo conociera, entonces podría extraer cualquier información del triángulo. ¿Ya? Y justo ese x y ese y, que yo acá en el dibujo en 3D deberían estar ahí, son los lados del otro triángulo. Y el x y el y. Entonces, básicamente lo que acabo de armar es un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas. El h, el x y el y. Pero es como un sistema de ecuaciones geométrico. ¿Ya? Está en dibujos. ¿Ok? Y ahora esos dibujos los voy a llevar a ecuaciones. Y con eso voy a encontrar quién es el x, quién es el y, quién es el h. ¿Ok?
el dibujo más simple es el último. En el último tengo todos los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuál es la ecuación que relaciona los lados de un triángulo rectángulo? Pitágoras. X cuadrado más Y cuadrado es 20 al cuadrado. Esa es la ecuación que está ahí es la más fácil de las tres. ¿Sí? Con los triángulos rectángulos, con los otros, puedo hacer trigonometría. ¿Sí? Tanto el h como el x son catetos. Entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que funciona con catetos? Es la tangente. Entonces, tangente de pi-tercios es cateto opuesto, que es el h, partido en el adyacente, que es x. ¿Ya? Y la otra ecuación, va a ser con el otro triángulo, también h e y son catetos, el opuesto y el adyacente. Entonces ahora tangente de pi cuartos es h partido en y. Y todo lo que tenía geométricamente, ahora lo escribí algebraicamente, como una ecuación, como un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Ahora, este sistema es súper fome, en realidad es más simple de lo que uno piensa. ¿Ya? Es un sistema de 3×3, pero es despejar y reemplazar de manera muy conveniente. ¿Ya? ¿Cuál es la más fácil de esas tres ecuaciones? La del medio. La que dice tangente de pi cuartos igual a h partido en y. ¿Por qué? Porque tangente de pi cuartos, si uno va a la tablita, es tangente de 45 y tangente de 45 es 1. Así que si yo despejo el y, por ejemplo, de acá, me queda que h es igual a y, o y es igual a h, da lo mismo. ¿Ya? Son iguales. ¿Ok? Y si voy a la primera ecuación y veo tangente de pi tercios, también está en la tablita, también lo puedo construir. Tangente de pi tercios es raíz de 3. Y esto es h partido en x. Entonces, ¿qué puedo obtener acá? Que el x, si lo despejo, va a ser h partido en raíz de 3. Si yo despejo el x. De hecho, el otro lo voy a escribir con el y despejado. Y es igual a h. ¿Ya? Entonces tengo estas dos variables que yo había puesto artificialmente, el x y el y, las escribí en términos de h. Entonces, si las reemplazo en la última ecuación, me queda que el x cuadrado, que ahora lo escribo como h partido en raíz de 3 al cuadrado, más el y al cuadrado, que ahora sé que es h al cuadrado, todo eso es 20 al cuadrado, que es 400. ¿Ya? Entonces logré fácilmente reducir este sistema de ecuaciones a la variable que yo quiero despejar. ¿Ya? En todo este ejercicio me están preguntando la altura. ¿Ok? Entonces hago los cálculos, me va a quedar h cuadrado partido en 3 más h cuadrado es igual a 400. Puedo factorizar por h cuadrado, me queda 1/3 más 1, y yo puedo sumar eso. Así que 1/3 más 1 es 4/3. Puedo despejar el h cuadrado, me va a quedar 400 por 3/4. Y bueno, ese resultado está sencillo. Puedo simplificar por 4 y da 300. ¿Sí? Entonces el h cuadrado es 300. Por lo tanto, el h es raíz de 300. Y esa es la altura. ¿Ok? Hay que ver la unidad de medida, no sé, no, ni me acuerdo en qué unidad de medida estaba el problema. Metros. ¿Sí? Hablaba de 20 metros. Así que lo que obtuvimos acá son raíz de 300 metros. También se puede escribir como 10 raíz de 3, ¿ya? Por si acaso, porque las alternativas quizás cómo van a estar escritas. Pero ahí está. ¿Ya? Este es un problema de calibre medio alto, ¿ya? Donde uno tiene mucha información con muchos triángulos rectángulos y uno va de a poquito armando ecuaciones hasta llegar a la variable que yo quiero, que en este caso era la altura. ¿Ya? ¿Alguna duda con este? ¿Algo que quieran preguntar o comentar? Sí, yo creo que en todos los casos se puede asumir que el ángulo que hace una estatua, por ejemplo, va a ser 90.
Sí. Si el problema no te dice lo contrario, uno asume lo más obvio. Eso es súper general. Cuando uno tiene un problema, por ejemplo, acá yo les contaba, pues la persona, no hay ningún dato de la persona. Entonces no nos tenemos que preocupar cuánto mide la persona, si es que hay una diferencia entre la altura de la persona y el suelo. No me interesa. Entonces es lo más obvio. Uno pone eso como un punto. Lo mismo con las medidas verticales. Si no te dicen cómo es la estatua, uno supone que la estatua es un palito nomás, una altura. ¿Ok? Y eso va a pasar lo mismo con, no sé, banderas, montañas, lo que sea. ¿Ok? Eso en general funciona así. ¿Otra duda? ¿No? Ya. En honor al tiempo, vamos a dejarlo hasta acá. Les voy a contar nomás lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Vamos a generalizar estos problemas que son con triángulos rectángulos. ¿Ya? El siguiente paso en trigonometría es... perdón. No, me equivoqué. Apreté otra cosa. Ahí está, eso sí. El siguiente paso en trigonometría es escapar de los triángulos rectángulos. ¿Ya? Y para eso necesitamos dos teoremas. Uno se llama teorema del seno y el otro se llama teorema del coseno. ¿Ok? Vamos a partir la siguiente clase con eso. Quiero verlo con calma, no tan apurado, porque si lo hago ahora no voy a alcanzar. Y la gracia es que con eso vamos a escapar del triángulo rectángulo. Vamos a poder hacer ejercicios como el que les acabo de mostrar, pero en cualquier triángulo. ¿Ya? Y es bastante útil. Sobre todo el teorema del coseno. Entre los dos, mi regalón, el teorema del coseno, van a ver que tiene una belleza particular. Y vamos a ver ejemplos de eso y nos vamos a meter con identidades, que es la otra parte que nos interesa. ¿Ya, muchachos? Eso hasta hoy día. Listo, pues, que estén súper bien. Nos estamos viendo mañana con esta materia que sigue y es mucha, mucha. Y les prometo que hoy día voy a actualizar aula para que tengan el material necesario para empezar desde ya a estudiar esta parte, que es bien densa, es como con mucha materia. ¿Ya? Que estén muy bien, muchachos. Nos vemos mañana. Muchas Igualmente, gracias. profe, Profe, cuídese. que le vaya Eh, bien. Chao, profe. Igual.